tal, hermanos? Dios les bendiga. Esta es la clase número 13. Ya casi terminamos en la materia este cuatrimestre. Gracias a Dios que por sus vidas, porque pues siguieron adelante a pesar de las circunstancias, ¿verdad? Cambiaron muchas circunstancias, y gracias a Dios que pueden ustedes estar pues siguiendo a través de estos medios las clases, ¿verdad? Espero que pues sean de algo de provecho también para sus vidas, y justamente esta clase va a ser para eso, para englobar un poquito lo que vimos durante todo este periodo, este cuatrimestre, y ver algunas cosas que quiero hacer notar, sobre todo en la vida del pueblo de Israel. Recordemos que hoy en día mucha gente, muchos estudiosos de la Biblia y mucha gente está pendiente de Israel hoy en día, pensando que Israel, o algunas profecías del Antiguo Testamento hablan que Israel Dios va a ir otra vez con ellos para que se cumplan las profecías, sobre todo hablando del Apocalipsis. Y entonces están muy al pendientes de lo que pase en el Estado israelí al día de hoy. Pero tenemos que entender la Biblia, tenemos que comprender la Biblia acerca de cuál es el propósito por el cual Dios escogió en realidad a este pueblo. Si bien tenemos que entender que Dios escoge este pueblo para que sea su pueblo en medio de todas las naciones, no tenemos que verlo desde un punto de vista que es el único depositario de la salvación, y un pueblo que en realidad goza hasta el día de hoy del favor de Dios, porque mucha gente también piensa, hermanos, que los israelitas, los judíos como tales, son personas bendecidas por Dios. ¿Por qué? Porque tienen dinero. Entonces esas personas a nivel de todo el mundo son personas que tienen dinero, que son influyentes dentro de su mismo país, el país donde están viviendo, y ciertamente pues la gente lo ve de esa manera y piensa entonces que hay un pacto, ¿no?, entre Dios y este pueblo israelí, este pueblo judío, que Dios lo escogió por algo, y que todavía sigue hasta el día de hoy ese favor de Dios para con ellos. Pero recordemos que este pueblo en realidad, hermanos, si nosotros recordamos la historia, es un pueblo que nace de unos pastores. Va naciendo, Dios va permitiendo que este pueblo vaya creciendo, Él mismo permite que este pueblo vaya multiplicándose, pero en condiciones totalmente difíciles, siendo esclavo. Después de que Dios lo saca de la tierra de Egipto, este pueblo entonces va por el desierto, y Dios va librando a este pueblo de las diferentes circunstancias que le van llegando a este pueblo. Dios le da sus leyes en el monte Sinaí, y esas leyes deben de ser cumplidas para cuando ellos lleguen a la tierra. Entonces, todas estas situaciones que tenemos que ver de cómo nace Israel, tenemos que entenderlas bajo el propósito de Dios sobre ese pueblo. Y algo que tenemos que tener presente siempre es que Dios no está descartando a los demás pueblos, nunca los ha descartado. Eso lo tenemos que tener muy presente desde el libro de Génesis, por ejemplo. Cuando vemos en el libro de Génesis, en el capítulo 12, en el verso 1 dice: pero Jehová había dicho a Abraham: vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré, y haré de ti una nación grande, y te bendeciré y engrandeceré tu nombre, y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren, y los que te maldijeren maldeciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. O sea, si nosotros vemos aquí, hay una bendición no solamente para Abraham, sino para todas las familias de la tierra. Entonces Dios escoge a Abraham para que Abraham fuera bendición para todas las familias. Pero si nosotros vemos estos pasajes, hermanos,
Por ejemplo, en el capítulo 22 de Génesis, en este pasaje entendemos que Dios le está pidiendo a Isaac, hijo de Abraham, que Abraham sacrifique a su hijo, el hijo de la promesa. Abraham va y sacrifica a ese hijo, y es detenido por el ángel, y Dios provee en ese momento un sacrificio. Entonces nosotros vemos aproximadamente en el verso 15, dice: llamó el ángel de Jehová a Abraham por segunda vez desde el cielo y le dijo: por mí mismo he jurado, dice Jehová, que por cuanto has hecho esto y no me has rehusado a tu hijo, tu único hijo, de cierto te bendeciré y multiplicaré tu descendencia como las estrellas de los cielos y como la arena que está a la orilla del mar. Y tu descendencia poseerá las puertas de sus enemigos. En tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra, por cuanto obedeciste a mi voz. Entonces aquí vemos que la Escritura dice: en tu simiente serán benditas todas las familias de la tierra. ¿Sí? ¿Esto qué significa? Desde un principio, Dios, que escoge a Abraham, menciona que a través de Abraham las familias de la tierra, todas las naciones, serán benditas en su simiente. Y nosotros debemos entender esto, ¿verdad? ¿Qué significa esto de tu simiente? Si nosotros debemos ver, por ejemplo, el capítulo 26 de Génesis, vemos de la misma manera esta misma promesa de Dios, pero ahora ya no a Abraham, sino a Isaac. Dice: después hubo hambre en la tierra, además de la primera hambre que hubo en los días de Abraham. Estoy leyendo el capítulo 26, verso 1. Y se fue Isaac a Abimelech, rey de los filisteos, en Gerar, y se le apareció Jehová y le dijo: no desciendas a Egipto, habita en la tierra que yo te daré, habita como forastero en esta tierra, y estaré contigo y te bendeciré, porque a ti y a tu descendencia daré estas tierras, y confirmaré el juramento que hice a Abraham tu padre. Multiplicaré tu descendencia como las estrellas de los cielos, y daré a tu descendencia todas estas tierras, y todas las naciones de la tierra serán benditas en tu simiente. Por cuanto oyó Abraham mi voz y guardó mi precepto, mis mandamientos, mis estatutos y mis leyes. Aquí vemos entonces una vez más que a través de la simiente, entonces todas las naciones de la tierra serán bendecidas. Entonces entendemos que es Dios hablando y escogiendo a Abraham para que a través de Abraham y a través de su simiente sean benditas todas las familias de la tierra. Si nosotros vamos al capítulo 28 de Génesis, vemos que aquí le habla ya no a Abraham, ya no a Isaac, le está hablando a Jacob. En el verso 10 nos habla de cómo Dios se le aparece a Jacob en Betel. En el verso 13 dice: y he aquí Jehová estaba en lo alto de ella, el cual dijo: yo soy Jehová, el Dios de Abraham tu padre y el Dios de Isaac. La tierra en que estás acostado te la daré a ti y a tu descendencia. Será tu descendencia como el polvo de la tierra, y te extenderás al occidente, al oriente, al norte y al sur. Y todas las familias de la tierra serán benditas en ti y en tu simiente. Serán benditas en ti y en tu simiente. Esto claramente hace alusión a lo que le había dicho tan solo a Abraham y también a Isaac. Entonces, la bendición que viene o que Dios le está prometiendo a Abraham, a Isaac y Jacob, no es una bendición solamente de un pueblo, sino que a través de ese pueblo serán benditas todas las familias de la tierra. Por lo tanto, nosotros tenemos que entender cuál es el papel, el rol que tenía que fungir el pueblo de Israel delante no solamente del mismo, sino delante de toda la tierra. Y es que esto es lo que nos manifiesta, por ejemplo, el libro de Éxodo, en el capítulo 19. En el capítulo 19
en el verso 6. Recordemos que aquí cuando llegamos a Éxodo 19, verso 6, el pueblo ya había salido de Egipto y había atravesado el Mar Rojo. Dios le había dado agua y el maná. Y cuando estamos en el capítulo 19 nos encontramos geográficamente en el monte Sinaí. Aquí es donde Dios le da las leyes a su pueblo, para que estas leyes las viva en la tierra hacia donde los llevaba Dios, para cumplir el pacto que Él había hecho con Israel desde Abraham, pasando también por Isaac y Jacob. Pero pensemos, ¿cuál es el rol en realidad de este pueblo delante de toda la tierra? Dice en el verso 6, y vosotros me seréis un reino de sacerdotes y gente santa. Estas son las palabras que dirás a los hijos de Israel. Quiero leer desde el verso 5. Dice, ahora pues, si dieres oído a mi voz y guardares mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra. O sea, aquí nos está mencionando que si este pueblo guarda su pacto, oye su voz, entonces será el especial tesoro de Dios. Pero sobre todos los pueblos de la tierra. ¿Por qué? Porque toda la tierra le pertenece a Dios. Ahora, este pueblo, este especial tesoro de Dios, que es obviamente condicional, ¿no? Si dieres oído mi voz y guardas mi pacto, ¿qué iba a ser? Iba a ser un reino de sacerdotes y gente santa. Aquí entonces no estamos hablando de que Dios está hablándole a los sacerdotes, no, está hablando de que el pueblo entero junto hacía la función de sacerdocio. El punto es sacerdocio entre quién y quién. Recordemos algo, hermanos, y tomemos en cuenta acerca del tabernáculo. El tabernáculo estaba en el centro del pueblo. Alrededor del tabernáculo sabemos que se encontraban los sacerdotes, ¿sí? Y alrededor de los sacerdotes encontramos a las 12 tribus de Israel, repartidas 3 y 3 por cada lado. ¿Cuál es la función de los sacerdotes al estar en medio entre el santuario, que es el tabernáculo, y el pueblo de Israel? Es una función de un intermediario. En otras palabras, el sacerdote indicaba al pueblo de qué manera se tenía que acercar a Dios, enseñaba al pueblo de qué manera tenía que enseñarse a Dios. Eran, en otras palabras, los depositarios de la ley. Eran aquellos que hacían cumplir la ley y les instruía al pueblo para que cumpliera la ley de Dios. Por lo tanto, si aquí en este verso nos está mostrando que todo el pueblo en realidad es un reino de sacerdotes, estamos hablando de que delante de todos los pueblos de la tierra, el pueblo de Israel fungía como un sacerdote y un intermediario que iba y tenía el encargo de parte de Dios de hablarle a los demás pueblos y dar a conocer a ese Dios que los había sacado de Egipto. Es como nosotros ahora, ¿no? Nosotros ahora también vemos esta obra de esta manera. De hecho, la Biblia nos enseña que nosotros somos sacerdotes. Un ejemplo de ello lo encontramos en Primera de Pedro. En el capítulo 2, en el verso 9 dice, pues vosotros sois linaje escogido, real, sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. O sea, la iglesia ahora, aquí no estamos hablando del pueblo de Dios, sino estamos hablando de la iglesia. La iglesia es linaje escogido, es real sacerdocio. Esto significa entonces que nosotros ahora, a través de Cristo Jesús, tenemos la instrucción o nos reconoce como si fuéramos sacerdotes. ¿Y qué es lo que hace un sacerdote? En realidad, funge como un intermediario. Es aquel que tiene la ley de Dios, es aquel que tiene la palabra de Dios y enseña al pueblo de qué manera se tiene que acercar a Dios. Esa es la función que tenía que hacer Israel y es la función que tenemos que hacer nosotros ahora. Por lo tanto, Israel entonces cometió un error.
¿Por qué? Porque se sintió depositario único de ese Dios, el cual lo había rescatado y lo había traído a esa tierra. De hecho, si nosotros recordamos las palabras de Dios mismo en el libro de Deuteronomio, capítulo 7, son palabras muy duras, pero son reales al pueblo. Dice, porque tú eres un pueblo santo para Jehová tu Dios. Primeramente, Dios te ha apartado, un pueblo santo para Jehová tu Dios. Dios te ha apartado, te ha ungido para sus servicios, en otras palabras. Jehová tu Dios te ha escogido para hacerle un pueblo especial. Dios entonces lo escogió, ¿sí? Este pueblo es especial porque Dios lo escogió, no porque fuera especial. Es un pueblo santo, apartado, que Dios apartó para él. Esto es pura gracia y misericordia. Más, dice aquí en el verso 6, más que todos los pueblos que están sobre la tierra. Entonces Dios escogió a este pueblo, independientemente de todos esos reinos que había en la tierra. Dios le plació simplemente tomar a este pueblo. No por ser vosotros, fíjense lo que dice el verso 7, más que todos los pueblos que os ha querido Jehová y os ha escogido, pues vosotros erais el más insignificante de todos los pueblos. O sea, en realidad Dios escogió este pueblo no porque este pueblo fuera en realidad un pueblo especial, sino Dios lo escogió porque Él quiso escogerlo. Y se los pronuncia aquí. Ese es el pueblo más insignificante, sino por cuanto Jehová os amó y quiso guardar el juramento, dice el verso 8, que juró a vuestros padres, os ha sacado de Jehová con mano poderosa y rescatado de servidumbre y de la mano de Faraón, rey de Egipto. Entonces, ¿por qué Dios escogió a este pueblo? Simplemente porque lo amó y guardó el juramento que hizo a Abraham, Isaac y Jacob. Recordemos entonces ese juramento. Dios le iba a dar una tierra, Dios le iba a dar iba a multiplicar ese pueblo, pero recordemos que también iba a ser por medio de la simiente, iba a bendecir a todas las familias de la tierra. Entonces, ¿cuál era la función de este pueblo de Israel? Era atesorar la ley para ellos mismos, sentirse pueblo escogido porque ellos eran especiales. No es así. Era dar a conocer, en realidad, enseñarle a las demás naciones, a los demás pueblos, que ese Dios único y verdadero. En el capítulo 6 de Deuteronomio encontramos estas palabras, verso 4: Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Es el único y verdadero Dios. El único, uno es. Único. El único que merece toda la adoración y la alabanza. Y ese era el encargo de Dios para el pueblo de Israel: dar a conocer a este Dios de dioses, porque no hay Dios fuera de Jehová. Pero el pueblo de Israel, vemos entonces a través de la historia cómo nunca quiso someterse a la voluntad de Dios. Al contrario, se mezclaba con los otros dioses, con la adoración a otros dioses. La adoración a Jehová y la enseñanza a Jehová llegó a ser algo totalmente irrelevante. Cuando entramos, por ejemplo, al libro de Jueces, vemos un sincretismo religioso impresionante, o sea, de escándalo. ¿Por qué? Porque en una casa común y corriente de una persona israelita, de una persona que vivía en Israel, podías encontrar cualquier tipo de dioses de la fertilidad, dioses que para cubrir la casa, para protección, y también a Jehová. Una estatua, algo que representaba a Jehová, también para la adoración. Era increíble esto. Vemos entonces un sincretismo religioso, algo alucinante. ¿Por qué? Porque el pueblo, a través de esto, vemos cómo vivía. Ese encargo de Dios: vas a ser mi especial tesoro si oyes mi voz, tú serás un pueblo de sacerdotes y gente santa. Eso ni siquiera se escuchaba en ese tiempo en Israel. El pueblo vivía totalmente en otra sintonía con la palabra de Dios. No existía la palabra de Dios en ese momento y el pueblo adoraba a Dios como bien le parecía, dice la Escritura. Por
lo tanto, hasta este momento sí podemos mencionar y decir que Dios nunca en su intención estuvo a excluir a las demás naciones de la salvación. Y debemos entenderlo de esa manera. Dios quería salvar a su pueblo, quiere salvar al hombre de su pecado y escoge a este hombre, en este caso Abraham, para que su simiente, por medio de su simiente, esa simiente bendiga y traiga la bendición no tan solo al pueblo de Israel ni de judíos, sino está hablando de todas las naciones. Recordemos que en esta simiente que vemos aparece no solamente a partir del capítulo 12 del capítulo 22 en adelante de Génesis, sino esta simiente aparece desde el capítulo 3 de Génesis capítulo 3, 15. Hay una promesa de parte de Dios y dice: y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Y entendemos entonces que esta simiente no se está refiriendo, hermanos, a alguien más, a alguna persona más, a alguien más aparte de nuestro Señor Jesucristo. ¿Por qué? Porque nosotros entendemos que nuestro Señor Jesucristo es esta simiente. ¿Por qué entendemos que es esta simiente? Si nosotros vemos, por ejemplo, el libro de Mateo, capítulo 1, es interesante que Mateo obviamente nos presenta a nuestro Señor Jesucristo como Rey, pero es interesante que lo deja ver desde Abraham también. En el capítulo 1, verso 1 dice: libro de las genealogías de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham. Entonces, por un lado nos está dejando ver que Jesús es Rey, pero por otro lado, también el libro de Mateo nos habla de esa simiente y de esa promesa de esa simiente que vendría, y por medio de esa simiente Dios iba a bendecir a todas las naciones. Bueno, para que esta idea quede más clara, entonces tenemos que ver el libro de Gálatas en el capítulo 3. Gálatas en el capítulo 3 nos habla acerca del pacto de Dios con Abraham. Dice el verso 6 del capítulo 3: así Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Sabed por tanto que los que son de fe, estos son hijos de Abraham. Y la Escritura, previendo que Dios había de justificar por la fe a los gentiles, dio de antemano la buena nueva a Abraham, diciendo: en ti serán benditas todas las naciones. Aquí encontramos entonces el verdadero significado. Pablo le está dando el verdadero significado de la promesa que vemos en Génesis. En realidad, lo que quiere Dios, la intención de nuestro Dios es salvarnos a través de esta simiente. Y esta simiente iba a venir a bendecir a todas las naciones. ¿Qué significa eso? Entonces dice el verso 6, regreso al verso 6: así Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Sabed por tanto que los que son de fe, o sea, los que creen en Dios, los que creen en Jesús, estos son hijos de Abraham. Entonces, por lo tanto, ¿qué es lo que está diciendo Pablo? Recordemos que Pablo es judío. ¿Qué está mencionando en realidad? ¿Qué es lo que está diciendo? Ya la salvación, la bendición, no viene por sangre. En este caso, hablando de nacimientos de parte del pueblo de Israel. Recordemos que el pueblo de Israel era mencionado como el pueblo de Dios, ¿verdad? Y sí era el pueblo de Dios, pero ahora, llegando nuestro Señor Jesucristo, ya no es por medio de sangre. Quiero dejar un poco en pausa Gálatas capítulo 3, verso 6, y me gustaría que usted me acompañara al libro de Isaías, capítulo 53. Perdón, en el capítulo 56. En el capítulo 56 encontramos lo siguiente. Dice el verso 1: así dijo Jehová: guardad derecho y haced justicia, porque cerca está mi salvación para venir y mi justicia para manifestarse.
¿Qué es lo que nos está diciendo el verso 1? Que hay algo que viene y se va a manifestar. ¿Qué es? Su salvación, su justicia. En realidad, la salvación y su justicia, en realidad la tenemos que ver que es de la mano. Recordemos que cuando vemos el libro de Romanos, por ejemplo, en el capítulo 3 menciona que la venida de nuestro Señor Jesucristo, en realidad, hermanos, es la manifestación de la justicia de Dios. O sea, la obra redentora de nuestro Señor Jesucristo, el venir a morir, resucitar y ascender a los cielos, esa es la justicia de Dios que nos imparte a nosotros esa justicia, y por esa justicia somos justificados. Eso lo vemos, por ejemplo, en Romanos capítulo 3. En el verso 21 dice: pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y los profetas. Verso 22, miren lo que dice: la justicia, o sea, está hablando de la justicia de Dios, por medio de la fe en Cristo Jesús, para todos los que creen en Él. Esa justicia entonces ahora es por medio de nuestro Señor Jesucristo y por la medio de creer en Él. Porque no hay diferencia, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús. Entonces la salvación, la obra de nuestro Señor Jesucristo, la cual nos justifica, nos imparte esa justicia, esa es la justicia de Dios. Dice el verso 25: al que Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia. Entonces, ¿cómo manifiesta Dios su justicia? Por medio de poner a nuestro Señor Jesucristo como propiciación por medio de la fe en su sangre. Dice: a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe en Jesús. Entonces, ¿qué se ha manifestado? La justicia de Dios. Y si regresamos a Isaías capítulo 56 verso 1, dice Jehová: cercana está mi salvación para venir, y mi justicia para manifestarse. Esa salvación que trae justicia, justificación. Verso 2: bienaventurado el hombre que hace esto, y el hijo de hombre que lo abraza, que guarda el día de reposo para no profanarlo, y que guarda su mano de hacer todo mal. Entonces, ¿quién es el hombre bienaventurado? El hombre que hace esto, y el hijo de hombre que lo abraza. ¿Qué? La salvación y la justicia de Dios. ¿Y cómo vive? Guardando el día de reposo para no profanarlo, y que guarda su mano de hacer todo mal. Entonces, esa salvación que viene, y el hombre que abraza esa salvación, que guardando el día de reposo y que guarda su mano de hacer todo mal, es un hombre bienaventurado. Entonces, mire lo que dice el verso 3. Estamos hablando del Antiguo Testamento, hermanos. Dice: y el extranjero que sigue a Jehová, no hable diciendo: me apartará totalmente Jehová de su pueblo. Recordemos que los extranjeros estaban ahora sí que totalmente fuera de que algún extranjero pudiera entrar al templo. Ni diga el eunuco: he aquí que soy árbol seco. Recordemos que ni extranjeros ni eunucos podían acercarse al templo. Dice el verso 4: porque así dijo Jehová: a los eunucos que guarden mis días de reposo y escojan lo que yo quiero y abracen mi pacto, yo les daré lugar en mi casa. ¿Ya ven? ¿En dónde les va a dar lugar? En su casa, o sea, en su templo, en su presencia y dentro de mis muros, y nombre mejor que el de hijos e hijas, nombre perpetuo les daré, que nunca perecerá. ¿A quién le está dando esta promesa? A aquellos que estaban exentos de entrar a la casa de Dios, aquellos que no podían entrar a la casa de Dios. Esos ahora pueden entrar si abrazan su pacto, si guardan sus días de reposo, si escogen lo que Dios quiere, si abrazan su pacto. O sea, en otras palabras, ya aquí no está diciendo que el entrar a la salvación de Dios
porque recordemos que estamos hablando de la salvación de Dios en el verso 1. El entrar a la salvación y a esa justicia de Dios ya no es por medio de ser un israelita, sino es por medio de vivir agradando y buscando la voluntad de Dios. El pueblo de Israel nunca pudo hacerlo. El pueblo de Israel, la historia misma nos menciona que vivió totalmente siempre, desde el principio, viviendo bajo, adorando a otros dioses. Desde que salieron de Egipto, nunca dejaron su idolatría. Por más que una y otra vez Moisés les dijo también Josué, les dijo Samuel, y vemos cómo todos los profetas de ahí en adelante le mencionaban al pueblo que quitara su idolatría, y este pueblo siempre fue idólatra. Nunca pudo guardar los mandamientos de Dios, no vivió bajo los mandamientos de Dios. Ahora Dios, ¿qué dice? No es a través ahora de sangre, ahora no es a través de que sea un judío y que se circuncide el octavo día, no es así. Ahora es si tú cumples, si tú guardas mis reposos, si tú escoges lo que yo quiero, vives bajo mi voluntad y abrazas mi pacto, entonces yo te haré morar en esta casa. Y dentro de mis muros, dice el verso 5, y nombre mejor que el de hijos e hijas, nombre perpetuo le daré, que nunca perecerá. Y dice el verso 6, ahora le está hablando a los extranjeros, y los hijos de los extranjeros que sigan a Jehová para servirle. Vean esto. Y que amen el nombre de Jehová para ser sus siervos. A todos los que guarden el día de reposo para no profanarlo y abracen mi pacto. Es lo mismo. Eunucos, extranjeros, que estaban exentos, que no podían entrar al templo, que no podían participar de las promesas de Dios, de la salvación de Dios, ahora lo pueden hacer abiertamente si ustedes abrazan mi pacto, si ustedes me sirven, si ustedes aman el nombre de Jehová para ser sus siervos, si ustedes abrazan su pacto, entonces Dios les va a dar lugar en esa casa. Dice el verso 7, yo los llevaré a mi santo monte y los recrearé en mi casa de oración. Sus holocaustos y sus sacrificios serán aceptados sobre mi altar, porque mi casa será llamada casa de oración. ¿Para qué? ¿Para qué? Vean lo que me dice aquí. Para todos los pueblos. Nunca en el corazón de Dios estuvo tomar a este pueblo para que este pueblo se aislara del mundo y pensara que es un pueblo escogido y que solamente a través de sus leyes y a través de sus ritos y principios se obtendría la salvación. Y fue lo que pasó con el pueblo de Israel. Entonces vemos a una nación, a un pueblo que ha sido privilegiado por Dios. Pero este pueblo debe de entender que Dios lo escogió, pero no tenía nada en especial. Dios lo escogió, era el más insignificante, pero Dios lo amó. Y de esa manera este pueblo se tuvo que abrir, se tenía que abrir al mundo, enseñando a este Dios misericordioso que salva. Pero ahora Dios, ¿qué dice? No es por medio de sangre, no es por medio de pertenecer al pueblo judío. No es así. A veces nos equivocamos, a veces pensamos que tienen algo especial, pero hermanos, no es así. Claro que debemos de amarlos como nuestro prójimo, pero la salvación ahora ya no pertenece a alguien, a una tribu, ya no pertenece a una sangre en especial. Ahora es a través de creer, según Isaías, de aceptar a Jehová, servirle, abrazar su pacto, abrazar su día de reposo, amar el nombre de Jehová. Entonces, ¿qué tenemos que entender, hermanos? Desde el Antiguo Testamento ya no es por vía de sangre, sino ahora es por medio de vivir y aceptar y guardar el pacto de Jehová. Si nosotros regresamos entonces al libro de Gálatas, capítulo 3,
Entendemos entonces lo que está diciendo. Desde Abraham, esta salvación que iba a venir estaba ya profetizada, estaba ya enseñada, mostrada. Pero el pueblo de Israel se equivocó en eso. Entonces, ¿qué es? Ya no es la salvación por medio de ser judío. Ahora la salvación es por medio de la fe. Y los que son de fe, según el capítulo 3 de Gálatas, verso 7, estos, dice claramente, son hijos de Abraham. Entonces, ¿quiénes son los que pertenecen ahora a ese pueblo escogido? Los que son de fe. Los que vivieron bajo la fe en todo momento, en todo el tiempo. Estos son hijos de Abraham. Nosotros ahora. Nosotros junto con todas aquellas personas en el mundo que abracen esta fe y que verdaderamente vengan a Jesús y rindan su vida a Él. Dice el verso 8 en la Escritura, previendo que Dios había de justificar por la fe a los gentiles, dio de antemano la buena nueva a Abraham. O sea, lo que leímos en Génesis desde el capítulo 12, capítulo 22, capítulo 26, capítulo 28, que Dios repite una y otra vez, tanto a Abraham, Isaac y Jacob, la misma promesa de esa simiente que vendría, era que Dios iba a justificar por la fe a los gentiles. Dios de antemano la buena nueva a Abraham diciendo, en ti serán benditas todas las naciones. Porque la salvación de Dios nunca fue exclusiva para un pueblo. Es lo que nosotros debemos entender. Yo creo que nos hace falta comprender eso. La salvación de Dios va a traer a su pueblo de todas las naciones. Lo que nosotros tenemos que hacer es predicar ese evangelio. Dice el verso 9, de modo que los que son de fe son bendecidos en el creyente Abraham. ¿Sí? Nosotros, al igual que Abraham, creemos y eso nos toma como justicia. Así Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Entonces, así como Abraham, nosotros también creemos, tenemos fe y somos bendecidos en el creyente Abraham. Dice el verso 10, ¿por qué? Porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo la maldición. Pues está escrito, maldito todo aquel que no permanece en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. Es obvio que aquí nos está mencionando, obviamente, todas esos ritos que todavía hasta este momento en la iglesia de Gálatas, que son, pues obviamente tenemos que entender que son varias iglesias en la región de Galacia. Muchas iglesias todavía estaban batallando con algunas personas que se habían infiltrado dentro de la misma iglesia, que les habían hecho entender que tenían que volver a los ritos del Antiguo Testamento y de la ley. Ritos que ya nuestro Señor Jesucristo había cumplido a la perfección, tales como la circuncisión, como el día de reposo, etcétera, etcétera. Todas esas fiestas, todos esos ritos ya se cumplen en nuestro Señor Jesucristo. Pero en este momento, aún en este momento, en las iglesias de Galacia, había ciertas personas infiltradas que estaban diciéndoles a las personas que tenían que ofrecer y regresar a la circuncisión, que tenían que regresar a celebrar las fiestas, etcétera, etcétera. ¿Qué le dice aquí? Maldito el que no permaneciera en todas las cosas escritas en este libro de la ley para hacerlas. Y es que es esto. Dentro de Gálatas, sí cumplían la ley, querían cumplir la ley, pero había entre ellos altercados, problemas. Entonces dice el verso 11, y que por la ley ninguno se justificará para con Dios. Es evidente, porque el justo por la fe vivirá. Y la ley no es de fe, sino que dice, el que hiciere estas cosas vivirá por ella. ¿La ley qué nos dice? ¿Qué nos muestra la ley? Evidencia algo. En Romanos 3, en el verso 20,
desde el verso 19, hablando de que no hay en la tierra, en el mundo, una persona buena, justa. Dice, pero sabemos que todo lo que la ley dice, lo dice a los que están bajo la ley, para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios. Es que es algo que tenemos que entender. Todas las personas en este mundo, todas están bajo el juicio de Dios. Entonces, dice el verso 20, ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él. O sea, nadie cumpliendo las obras de la ley puede ser justificado. ¿Por qué? Por lo siguiente, miren lo que dice la palabra, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Y es que es esto. Nosotros por medio de la ley nos damos cuenta cuán pecadores somos. Y entonces tenemos que pensar lo siguiente. Si nosotros vemos la ley es, tenemos una ley moral y una ley ritual, ¿sí? Dentro de la misma ley, ¿sí? Si la podemos seccionar, permítanme seccionarla de esta manera, ¿verdad? Tenemos una ley moral y una ley ritual. La ley moral, no hagas esto, haz esto, no hagas esto, haz esto. La ley ritual es el día de reposo, el día de los tabernáculos, la Pascua, etcétera, etcétera. Todas esas leyes rituales que ellos tenían que celebrar durante todas sus generaciones. Todo eso, hermano, toda esa ley ritual ya se cumplió en nuestro Señor Jesucristo. Nuestro Señor Jesucristo es la Pascua, nuestro Señor Jesucristo es la circuncisión, nuestro Señor Jesucristo es el Señor del día de reposo, ya no hay que celebrar más el día de reposo, etc. Cada uno de esas leyes rituales son cumplidas y cada una de esas leyes nos hacía ver a Jesús. Cada una de esas leyes, ¿verdad? Entonces, ¿qué queda? La ley moral. Entonces, la ley moral de Dios, ¿qué me he mencionado? No matar. ¿Qué significa? Ese no matar significa que una persona que mata es una persona pecadora. Nos dice no codiciar. Por lo tanto, esa persona que codicia es una persona pecadora. Existe el pecado en el hombre. Entonces, cuando Dios da la ley al pueblo, le está diciendo cuán pecador es. ¿Cuán pecadores? Si nosotros vamos, por ejemplo, al capítulo 7 de Romanos, dice, verso 7 del capítulo 7, ¿qué diremos pues? La ley es pecado en ninguna manera, pero yo no conocí el pecado sino por la ley, porque tampoco conociera la codicia si la ley no dijera no codiciarás. Sí, ¿no? O sea, yo no sabría que la codicia es mala si la ley me dijera no codiciarás. Mas el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, produjo en mí toda codicia, porque sin la ley el pecado está muerto. Y si yo sin la ley vivía en un tiempo, pero viendo el mandamiento, el pecado revivió y yo morí. Y hallé que el mismo mandamiento que era para mi vida, a mí me resultó para muerte. Porque el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, me engañó y por él me mató. De manera que la ley, dice, a la verdad es santa y el mandamiento santo, justo y bueno. Luego lo bueno, hasta aquí quiero verlo. O sea, ¿qué es lo que les estoy diciendo? En realidad, la ley, Dios la mandó con un propósito, para que el hombre se diera cuenta de que es pecador, de que el pecado vive en él. Por lo tanto, cuando vemos la otra sección, la sección de los ritos, de las fiestas, ¿qué es lo que entonces le está diciendo Dios al pueblo? Por medio de esas leyes. Dios le está evidenciando su pecado entonces, pero al mismo tiempo que le está diciendo, necesitas un sustituto. ¿Qué tenían que hacer ellos? Sacrificar. Un cordero, tienen que sacrificar esto, sacrificar aquello. Y cuando nosotros vamos al libro de Levítico y vemos nosotros cómo tenían que llegar ellos con su animal y de qué manera tenían que matarlo, ellos tenían que matar al animal. El sacerdote les ayudaba y entonces
este hombre que llevaba a su animal para ser sacrificado, él mismo lo tenía que degollar, él mismo lo tenía que matar, pero si no antes tenía que poner su mano en su cabeza y de esa manera tenía que matarlo. ¿Qué es esto, hermano? ¿Qué nos indica esto? ¿Por qué Dios pide que este hombre sea el que mate al animal y poniendo su mano en su cabeza? ¿Por qué? Hay muchas cosas que podemos ver aquí. Dios que quería que entendiera al pueblo. Tú eres pecador, le dice, porque matas, porque codicias. Tú eres pecador, ¿por qué? Porque adoras a otros ídolos. Tú eres pecador, porque levantas falso testimonio, etcétera, etcétera. Tú eres pecador. Pero a través de los sacrificios, ¿qué le está diciendo Dios al pueblo? Tú no puedes salvarte por ti mismo. Tú no puedes salvarte por ti mismo. Necesitas un sustituto. Y ese sustituto viene en toda la Biblia, de muchas maneras anunciado. Es la simiente, es entonces ese cordero, esa Pascua, es el cordero de la expiación, etcétera, etcétera. Entonces, ¿qué le está diciendo al pueblo? Necesitas un sustituto. Para poderte salvar, para poder quitarte ese pecado que tú tienes, necesitas un sustituto que muera por ti. Y ese es nuestro Señor Jesucristo. Porque Él vino a morir por nuestros pecados. Entonces, si nosotros vamos al libro de Gálatas, dice el verso 10, porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición, pues escrito está: maldito todo aquel que no permaneciere en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. Y que por la ley ninguno se justifica para con Dios, dice el verso 11. Es evidente, ¿por qué? Porque el justo por la fe vivirá. Y la ley no es de la fe, sino que dice: el que hiciere estas cosas vivirá por ellas. Cristo nos redimió de la maldición de la ley. Hecho por nosotros maldición, dice, porque está escrito: maldito todo el que es colgado en un madero. Para que en Cristo Jesús, fíjense, la bendición de Abraham alcanzase a los gentiles, a fin de que por la fe recibiésemos la promesa del Espíritu. Y es que es esto, hermanos, es la obra redentora. Dios no viene solamente a salvar a su pueblo, y en este caso al pueblo judío. No es así. Siempre desde el principio Dios apartó a su pueblo, y este pueblo judío, ¿para qué? Para que sirviera como ese sacerdote que enseñara a las demás naciones a acercarse a Dios. Pero nunca pudo hacerlo. ¿Por qué? Porque fue un pueblo que nunca pudo someterse a la voluntad de Dios. ¿Qué le hacía falta? Le hacía falta lo que nosotros tenemos ahora, hermanos. Esa promesa del Espíritu Santo. Esa promesa que hace que nosotros vivamos bajo la voluntad de Dios. Vivamos cumpliendo el propósito de Dios. Entonces, verso 19 dice: entonces, ¿para qué sirve la ley? Fue añadida a causa de las transgresiones, hasta que viniese la simiente a quien fue hecha la promesa. Y fue ordenada por medio de ángeles en mano de un mediador. Entonces, ¿qué significa esto? ¿Para qué sirve la ley? ¿Para qué Dios la dio? Fue añadida a causa de las transgresiones. Y ya lo vimos en Romanos. Es que la ley nos dice que somos pecadores. ¿Y de qué manera quito mi pecado? Tiene un animal que morir por ti. Tiene que haber un sustituto que muera por ti. Y eso lo tenían que hacer hasta que viniese la simiente a quien fue hecha la promesa. Esa misma ley enfoca la vida de nuestro Señor Jesucristo, la obra de nuestro Señor Jesucristo. Verso 20: y el mediador no es de uno solo, pero Dios es uno. Luego, la ley es contraria a las promesas de Dios en ninguna manera, porque si la ley dada pudiera vivificar, la justicia fuera verdaderamente por la ley. O sea, nunca la ley fue dada para justificar al hombre, sino para evidenciar su pecado y decirle de qué manera ese hombre podía encontrar la justicia de Dios.
Y la justicia de Dios solamente se puede encontrar a través de ese Cordero, de ese Mesías que vino a morir por nosotros. 22. Mas la Escritura lo encerró todo bajo pecado, para que la promesa que es por la fe en Jesucristo sea dada a los creyentes. Pero antes de que viniese la fe, estábamos confinados bajo la ley, encerrados para aquella fe que iba a ser revelada. De manera que la ley ha sido nuestro ayo, o sea, como un maestro para llevarnos a Cristo, a fin de que fuésemos justificados por la fe. Pero venida la fe, ya no estamos bajo ese maestro, bajo ese ayo de la ley, pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. Somos hijos de Dios. ¿Quiénes? Todos. ¿Quiénes? Los que creen. Porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. Dice el verso 28. Ponga atención, hermano. Ya no hay judío ni griego. Ya no hay. Ya no existe. Ahora la salvación no es por medio de sangre. No tenemos que volvernos al judaísmo. No tenemos que judaizarnos ni ser judíos para alcanzar la salvación. No tenemos que aprender el hebreo para obtener la salvación. Tantas cosas que han venido y se han inventado por medio de no entender la palabra. La salvación en Cristo Jesús ya no es por medio de sangre. Ya es por medio de la fe en Cristo. Y la Biblia entera, desde los primeros capítulos de Génesis, nos habla de esta simiente que iba a venir a salvar a todas las naciones, que iba a bendecir a todas las naciones. Entonces, por lo tanto, ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Por lo tanto, ahora los judíos son un pueblo más que tenemos que predicarles y hablarles de la palabra para que vengan a nuestro Señor Jesucristo, creyendo en Él, sean salvos. Como cualquier otra persona de cualquier otro país en este mundo. Dice el verso 29, y si vosotros sois de Cristo, ciertamente el linaje de Abraham sois. Nosotros somos cristianos, nosotros somos de la fe en Cristo. Entonces, ¿de qué linaje somos? De Abraham. Ahora el ser linaje, hijo de Abraham, no es de los judíos. Ahora se pelea la gente y busca que según ciertos apellidos, entonces si tú tienes un apellido con Z, estoy dando un ejemplo, hermanos, si tienes un apellido con terminación en Z, o que tenga esto, o que tenga aquello, entonces tú vienes de nacionalidad judía, que tienes descendencia judía tal vez de hace mucho tiempo, etcétera, etcétera, etcétera. Desafortunadamente ahora, hermanos, estamos viendo eso por una mala interpretación de la Biblia. Dios va a venir, Jesús va a venir por segunda vez. Y va a venir por su iglesia. Una iglesia que esté constituida por mexicanos, estadounidenses, por alemanes, por chinos, etcétera, etcétera, de todo el mundo, a través de la fe en Él. No necesitamos ser de alguna raza. Ya no es por raza, ya no es por sangre. Es porque hemos creído en nuestro Señor Jesucristo, y Él ha venido a nosotros y nos ha llenado de su gracia y de su misericordia. Y ahora dice el verso 29, y herederos según la promesa. Jesucristo ha puesto su Espíritu Santo en nosotros, hermano. Privilegiados somos ahora, nosotros y todos aquellos que Dios toque y alcance en todo el mundo. Ya no hay judío ni griego, ya no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Por lo tanto, el pueblo judío, Israel, recibió la bendición de Dios. Recibió la bendición de Dios. El privilegio, hermanos, de ser llamado, escogido por Dios. ¿Para qué? Para ser
ser su pueblo. Dice el libro de Romanos capítulo 10 lo siguiente. Mire, quiero que usted lo lea, que agarre su Biblia, que lo lea conmigo y que lo veamos. Dice: hermanos, ciertamente el anhelo de mi corazón y mi oración a Dios por Israel es para salvación. ¿Quién está hablando aquí? Pablo. ¿A quién está hablando aquí? A la iglesia de los romanos. ¿Sí? ¿Qué es lo que les dice? Que tiene un anhelo en su corazón y que su oración a Dios es por Israel. ¿Sí se entiende? Pablo no está en Israel. ¿Sí? Pablo no está en Israel, pero su oración y su corazón y el anhelo de su corazón es por Israel. ¿Para qué? Es para salvación. ¿Por qué está mencionando esto, Pablo? Porque entiende que el pueblo de Israel está perdido. ¿Por qué? Porque no tiene a Jesús. Porque ahora la salvación no es por medio de ser parte de una raza o convertirte y adoptar alguna religión. No es así. Porque ahora la salvación es a través de la fe en nuestro Señor Jesucristo. Y Pablo, claramente, que fue el que escribió Gálatas, entiende esto. Entonces en el verso 2 dice: porque yo les doy testimonio de que tienen celo de Dios. Ciertamente el pueblo judío y muchos de ellos quieren agradar a Dios. No podemos ignorarlo. Tal vez tienen celo por Dios, y hay personas genuinamente que están viviendo, tal vez, y que en ese tiempo de Pablo, por ejemplo, vivían guardando la ley de una manera perfecta. Pero dice: no conforme a ciencia. O sea, no teniendo el entendimiento claro acerca de esa salvación. Voy a dejar aquí esta clase para volver a retomar este tema para la siguiente clase y ver la conclusión de este tema. Espero haya entendido, hermanos. El pueblo de Israel es importante. Sí, es importante, esencial entender su historia, cómo vivió y lo que nos relata la Biblia, y también lo que la historia misma, el Israel histórico, nos deja ver acerca de lo que es este pueblo de Israel. No nos juzgamos, no debemos de juzgar a este pueblo, pero vuelvo a insistir, porque ahora hay muchas personas que ven a Israel como esa fuente, esa señal que nos dice acerca de los últimos tiempos, que Dios va a hacer una obra con Israel, etcétera, etcétera. Por eso tenemos que entender que la Biblia nos enseña que ahora el Israel de Dios somos todos aquellos que creemos y que hemos sido salvos por nuestro Señor Jesucristo. Ampliaré un poquito más el tema y veremos este capítulo 10 de una manera detallada para la siguiente clase. Espero se encuentre bien. Les recuerdo que tiene algunas tareas por entregarme y de esa manera voy a evaluar. Espero se encuentre muy bien. Un fuerte abrazo a la distancia, hermanos. Dios les bendiga.